Bajo el sol cansado de una sierra olvidada, una maestra solitaria levantó su mirada al horizonte reseco y juró no morir ignorante. Los demás hablaban de sequías, cosechas y santos, pero ella susurraba a los libros, pidiendo respuestas que nadie en su pueblo podía darle. Frente al pizarrón agrietado, juró que su mente llegaría a donde los doctores y los curas nunca se atrevieron, al corazón mismo del conocimiento. Nadie escuchó su voto, pero algo, allá en lo profundo, sí lo hizo. Las noches comenzaron a oler distinto. Entre cuadernos viejos y velas consumidas, la maestra trazó símbolos con una fe desesperada, siguiendo un texto que había encontrado en una biblioteca olvidada de la capital. Decían que era un rito indígena prohibido. Otros aseguraban que era una invocación de tiempos previos a la fe. Pero ella no temió. En nombre de la sabiduría, rompió el silencio del mundo con 3 palabras que no pertenecían al lenguaje humano. Desde entonces, nada volvió a callarse dentro de su cabeza. Muchos dirán que fue locura, otros que vio lo que nadie debería ver, pero los que hemos pasado por ese pueblo, los que aún sentimos cómo el aire se espesa al nombrar su escuela, sabemos que lo suyo fue un pacto, porque hay quienes buscan conocimiento y hay quienes lo reciben todo, incluso cuando eso implica ver la muerte en cada rostro. Y esta, amigos míos, es la historia de la maestra que pidió sabiduría infinita y pagó el precio más terrible. Dicen que en los pueblos donde el polvo parece eterno, las historias se pudren lento, igual que los cuerpos. Yo nací en uno de esos rincones, y fue ahí donde conocí a la maestra Elena. Flaca, de mirada hundida y manos siempre manchadas de tiza, tenía esa forma de hablar que te hacía sentir que estabas frente a alguien que sabía más de lo que debía. Todos la respetaban, pero también la miraban raro, como si su silencio guardara algo que el resto no quería oír. En su aula, entre pupitres mohosos y paredes resquebrajadas, empezó una promesa que todavía retumba en mi cabeza. La escuela quedaba a la orilla del pueblo, donde los magueyes se asomaban al camino como viejos chismosos. A veces pasaba por ahí de noche y juraría escuchar sus pasos, el golpeteo seco de sus zapatos contra el suelo, aunque hacía años que las clases se habían acabado. Antes de volverse leyenda, Elena fue simplemente una mujer cansada de la ignorancia que la rodeaba. Decía que enseñar a los morros del campo era su chamba más sagrada, que el conocimiento era la salvación de todos. Pero poco a poco, esa palabra, conocimiento, empezó a tener otro brillo en su voz, más frío, más febril. Recuerdo una tarde especialmente rara. El cielo estaba amarillo, como si el sol se hubiera hecho viejo. Elena me pidió ayuda para mover unas cajas llenas de libros viejos que le habían donado desde la capital. Entre ellos había uno distinto, con un forro de cuero seco y un olor a rancio que me dio escalofríos apenas lo toqué. Ella lo llamó el manuscrito de los sabios. Dijo que era una colección de textos antiguos sobre las lenguas olvidadas del siglo XVI. Pero cuando lo abrió, las letras no parecían de ningún idioma que yo conociera. Eran símbolos torcidos, dibujos que parecían moverse con la luz. En los días siguientes, la maestra empezó a cambiar. Ya no se peinaba, y su voz sonaba ronca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Empezó a dar lecciones extrañas a los alumnos. Hablaba del alma colectiva, de los patrones secretos del universo, de fuerzas que sólo los sabios antiguos podían percibir.
Los niños se le quedaban viendo sin entender nada, y algunos comenzaron a faltar a clases. Su obsesión se volvió evidente. Decía que el mundo no se dividía entre vivos y muertos, sino entre los que sabían y los que elegían no saber. Las vecinas empezaron a murmurar. Una comadre aseguraba haberla visto caminando por el campo después de la medianoche, con una vela encendida y el libro apretado contra el pecho. Otra juraba que escuchó voces saliendo del aula vacía, como rezos en un idioma imposible. Yo no sabía qué pensar. Elena me había enseñado a leer cuando nadie en mi familia sabía hacerlo, así que le debía mucho, pero cada vez que la veía, sentía que me miraba demasiado profundo, como si quisiera encontrarme un pensamiento escondido. Una tarde me atreví a preguntarle qué buscaba realmente. Me miró con esos ojos secos, como polvo mezclado con inteligencia, y me dijo algo que jamás olvidé. Si Dios tiene todas las respuestas, ¿por qué las reparte tan mal? Esa frase me heló. No era una duda cualquiera, era una acusación. Desde ese día supe que algo se había roto en su fe. Y cuando la fe se caía, en ese pueblo no quedaba nada que la reemplazara, salvo la locura. A los pocos días dejó de salir de su casa. Sus alumnos fueron reemplazados por el silencio, y las paredes del aula empezaron a llenarse de dibujos. Yo entré una vez, con miedo, porque el presidente municipal me pidió revisar por qué no respondía. Lo que vi no lo entendí del todo. En las paredes, con tiza y carbón, había escrito fórmulas, nombres y símbolos que parecían girar entre sí. En medio del pizarrón, una frase: «Solo el alma hambrienta merece comer de la raíz del todo». Me dio asco, no por las palabras, sino porque la tiza estaba húmeda, como si hubiera sido mezclada con sangre. Durante una semana entera, el pueblo habló solo de eso. Algunos querían echarla, otros decían que estaba enferma del alma, pero nadie se atrevió a entrar de nuevo. Fue don Mateo, el sacristán, quien aseguró que la había visto rezando de espaldas al crucifijo, como si renegara de lo sagrado. Y fue ahí cuando los rumores se volvieron miedo. Nadie quería pasar por la escuela. Nadie, salvo yo. Una noche, guiado por una curiosidad que todavía me pesa, fui hasta ahí con una lámpara de queroseno. Abrí la puerta y el olor me golpeó. Una mezcla agria entre humedad y algo vivo que ya se estaba pudriendo. En el pupitre central estaba el libro, abierto, y su voz, bajita, hablaba en un murmullo rítmico, casi hipnótico. No era español, ni nada que se parezca. Parecía un zumbido profundo, como si cada palabra arrastrara una sombra detrás. Me escondí y la observé. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero lo más inquietante era que no parpadeaba. Cuando terminó, levantó la cara al techo y dijo algo que no entendí. Entonces, el viento corrió dentro del aula, pero las ventanas seguían cerradas. Las velas se encendieron solas. Sentí el estómago encogiéndose y juraría que por un segundo todo el aire se volvió denso, como si el lugar respirara. Ella se desplomó y el libro se cerró de golpe. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron. Escuché una voz que no era la suya, ni la mía, decir: «El precio está pactado». A la mañana siguiente, cuando la gente la encontró, estaba sentada en su silla, mirando el pizarrón vacío, con una sonrisa pintada de cansancio. No dijo palabra, pero en su pupitre apareció un dibujo nuevo: 3 círculos unidos por líneas cruzadas, como un mapa de algo imposible. Nadie entendió su significado, pero todos sentimos que algo del otro lado había despertado. Desde entonces, el pueblo dejó de pronunciar su nombre completo. Solo decían «la maestra», y yo, que fui el último en verla consciente,
supe que ese día había abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. Y si me preguntan si aquello fue brujería o ciencia, les diré la verdad. Fue algo más antiguo que ambas cosas. Fue hambre. Un hambre de saber que atravesó su carne como un cuchillo caliente, dejando solo el deseo y la promesa rota que empezó en un aula vacía. Hay noches que el silencio no descansa, y esa fue una de ellas. El viento bajaba del cerro como una respiración pesada, arrastrando el polvo y los recuerdos que nadie quería despertar. Yo seguía pensando en la maestra Elena, en cómo había quedado inmóvil después de aquella noche. Pero lo que vino después fue peor. Algo en el aire del pueblo empezó a volverse distinto, como cargado de una electricidad sorda, invisible, que hacía vibrar las paredes. Los perros no ladraban, y las campanas del templo parecían desafinadas, como si el metal tuviera miedo de sonar. Esa misma semana comenzaron los rumores de que la maestra no dormía. Una vecina decía escuchar pasos durante toda la noche, acompañados de un susurro constante, una especie de retahíla sin pausas. Algunos aseguraban haberla visto con velas encendidas frente a la ventana, rezando o tal vez invocando algo. Un viejo del pueblo juró haberla visto en la orilla del río, escribiendo con piedras sobre la tierra mojada, formando líneas que parecían brillar como lombrices de luz. La gente prefería no mirar mucho, porque había aprendido que ver demasiado podía dejarte marcado. Una tarde me armé de valor y fui a tocar su puerta. Olía a incienso viejo y cera derretida. Apenas me abrió, sentí el aire denso, casi espeso, como si dentro del cuarto no corriera el tiempo. Tenía una expresión que no sabría describir. Parecía serena, pero sus ojos no parpadeaban, y en su piel se notaban las ojeras marcadas, profundas, casi violetas. Le pregunté si estaba bien, y solo dijo que ya casi entendía. Aquella frase se me quedó atravesada, porque no la dijo como quien está terminado un estudio, sino como quien está a punto de romper algo sagrado. Sobre su mesa había 3 velas encendidas. Pero lo inquietante no eran las velas, sino que la cera subía en lugar de caer. Cada llama ardía al revés, apuntando hacia abajo, sin humo, sin calor. Alrededor, un círculo de sal y tiza, con letras del mismo libro que había encontrado semanas antes. Me acerqué por curiosidad, pero ella me detuvo de golpe y me dijo que no debía cruzar el círculo si no quería perderme también. No entendí lo que quiso decir, pero ese tono, seco y bajo, me caló hasta los huesos. En el centro del círculo, sobre un paño negro, había un cuenco con agua. Observé mi reflejo y por un parpadeo juré ver algo más, una figura delgada detrás de mí, con los ojos brillando como brasas. Elena respiró hondo y empezó a murmurar. Pronunciaba sonidos que no reconocía. No eran palabras, sino vibraciones, como si imitara un idioma enterrado en la garganta del mundo. Y entonces las velas comenzaron a gotear hacia arriba, formando hilos de cera que se movían con vida propia, retorciéndose, buscando algo en el aire. No recuerdo haber sentido tanto miedo, pero tampoco podía moverme. La habitación entera parecía latir. Cada vez que ella murmuraba una frase, las paredes crujían, y sentí que algo me miraba desde todos los rincones. Cuando la última vela tembló, una nube de humo negro se levantó del suelo y flotó un instante antes de desaparecer. La maestra cayó arrodillada, con los dedos aún abiertos, como si estuviera sosteniendo algo invisible. Al fin levantó la mirada, y esa mirada no era suya. Había algo más, alguien más, dentro de esos ojos. Tratando de no hacer ruido, retrocedí hasta la puerta. No quise volverme,
pero escuché su voz detrás de mí. Dijo mi nombre con un tono raro, como si lo descubriera por primera vez. «Ahora lo entiendo todo», susurró. «Ahora puedo ver lo que viene antes de venir». Me quedé helado. Al salir, el viento se cortó en seco, y el aire olía a metal, a relámpago. A partir de ese día, la maestra empezó a hablar de cosas que nadie podía saber. Hablaba de muertes, de accidentes que aún no pasaban. Describía con lujo de detalle lugares donde todavía no había estado, caras de personas que nadie conocía. Algunos comenzaron a creerle cuando varias de sus predicciones se cumplieren. Predijo el incendio de la tienda del señor Julián, y 2 días después la candela arrasó con todo. Predijo que en la barranca encontrarían a una mujer ahogada, y ahí estaba. La gente comenzó a temerle más que a respetarla. Decían que su don era el eco del mal, pero yo conocía otra versión. Sabía que lo suyo no era un don, sino el resultado de algo que había roto las reglas del mundo. Un día fui a buscarla de nuevo y estaba en el aula, sentada frente al pizarrón. Había escrito con tiza 3 palabras repetidas una y otra vez. «No se detiene». Me quedé observándola y sin girar me habló en voz baja. «Cuando uno abre la mente demasiado», dijo, «ya no puede cerrarla. Todo entra, incluso lo que no debería». Esa confesión me hizo temblar. No sonaba como una advertencia, sonaba como una maldición. Esa noche el cielo se volvió espeso y rojo. Nadie podía dormir. Se escuchaban ruidos, lamentos, como si el monte gimiera. Los animales se escondieron. Algunos aseguraron que la maestra caminaba por la plaza con los ojos en blanco, siguiendo sombras que sólo ella podía ver. Yo la vi de lejos, parada frente al templo, con una vela encendida. Parecía hablar con alguien invisible, escuchando respuestas que los demás no podíamos oír. El miedo en el pueblo creció como cizaña. Al amanecer, encontramos marcas extrañas en la tierra frente a la escuela. 3 círculos de ceniza rodeaban la entrada, y en el centro los restos derretidos de las mismas velas que había visto en su casa. No sé quién las apagó ni cuándo, pero a partir de esa noche la maestra dejó de responder cuando la saludaban. Solo murmuraba sin pausa, mirando al horizonte. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado, decía una frase que helaba el alma. «No sabes lo que pides cuando le hablas a la oscuridad». Desde entonces, la gente se persignaba al pasar frente a su puerta. Algunos vecinos se fueron del pueblo, incapables de soportar las noches tan pesadas. Yo, en cambio, me quedé, tratando de entender qué había despertado esa mujer. Hoy, con los años encima y el aire lleno de polvo viejo, puedo decir que aquella fue la noche en que se rompió la frontera entre lo humano y lo que espera detrás. Y todo comenzó con 3 velas ardiendo al revés, alumbrando más allá de lo permitido. Dicen que cuando una mente se abre demasiado, el alma empieza a ver sin querer. Así le pasó a la maestra Elena después del ritual. Ya no era la mujer que enseñaba de palabras y poesía. Ahora hablaba poco y miraba mucho. Sus ojos parecían vidrios empañados por dentro, como si algo los usara para mirar hacia afuera. Lo más perturbador era que no parpadeaba ni siquiera con el sol directo en la cara. Tenía la mirada fija, como si estuviera viendo más allá del presente o a través de nosotros. El primero que notó su transformación fue el portero de la escuela. Dijo que una mañana temprano, cuando ella cruzó la puerta del aula, las aves del techo salieron volando en estampida y el viento cambió de dirección. Esa misma tarde soltó que había sentido unas manos heladas al pasar junto a ella, aunque Elena no lo había tocado. A los pocos días comenzaron los presagios.
Primero fueron susurros en los pasillos, luego dibujos raros en los cuadernos de los niños, pequeñas calaveras, ataúdes y nombres escritos al revés. Cuando la directora intentó hablar con ella, Elena solo dijo: «No soy yo quien los enseña, es lo que viene». El miedo empezó a correr como agua por las calles. Los padres comenzaron a retirar a los hijos de la escuela, diciendo que la maestra estaba poseída. Pero lo que nadie sabía era que cada cosa que ella veía terminaba cumpliéndose. Una mañana me llamó a su casa y me mostró su cuaderno. Entre páginas llenas de fórmulas y garabatos había nombres, fechas y descripciones exactas de personas que morirían en el pueblo. Me reí nervioso, pensando que era otra de sus obsesiones, pero cuando al día siguiente apareció, muerto don Jacinto, el carnicero, de la misma forma escrita en el cuaderno, supe que no era coincidencia. Desde entonces comenzó a confundir la vida con la muerte. Decía que veía las luces del apagarse en la frente de la gente, como si encima de cada quien flotara un resplandor que le marcaba su final. Una tarde, mientras el sol se arrastraba sobre los cerros, me detuvo frente a la tienda y me dijo con calma: «No te acerques al pozo esta semana». 2 días después, un niño cayó ahí y nunca lo hallaron completo. La noticia se regó y convirtió a la maestra en paria. Nadie quería cruzar su sombra. Algunos hasta pintaron cruces blancas en sus puertas para que no los viera pasar. Ella comenzó a caminar sola, murmurando cosas que nadie entendía. Cada palabra suya era una confesión envenenada. Decía que cada rostro humano llevaba el dibujo de su último instante y que ahora podía leerlos todos. Lo decía sin orgullo, sin locura siquiera, como quien está condenado a oír un reloj que no puede apagar. Su mirada se deslizaba sobre la gente con una mezcla de lástima y resignación. Aquello no era un don, era una tortura, y no había manera de que alguien se la quitara. Una noche la encontré sentada frente a la iglesia, bajo la lluvia. No se movía, ni siquiera temblaba. El agua le corría por la cara, pero ella mantenía los ojos abiertos, fijos en las campanas del templo. Me acerché y le pedí que entrara a resguardarse. Ella respondió sin mirarme: «No puedo, ellos ya están aquí». Le pregunté: «¿Quiénes?», y ella susurró: «Los que me enseñan lo que viene, los que ya saben». Dijo eso, y luego volvió el rostro hacia mí. En ese instante vi mi propio reflejo en sus pupilas y sentí una punzada fría en el pecho. Algo me miró desde su mirada. Hay silencios que pesan más que las palabras, y el de la maestra Elena se volvió insoportable. Después de esa noche frente a la iglesia, algo cambió para siempre. Ya no dormía, o al menos eso decían los vecinos. Las luces de su casa quedaban encendidas hasta el amanecer, y algunos juraban ver su sombra moverse por las paredes, aunque no hubiera nadie más dentro. Empezó a escribir sin parar, llenando hojas con símbolos imposibles, con frases que parecían dictadas por alguien que respiraba justo detrás de ella. Yo la visitaba de vez en cuando, no por valentía sino por culpa. Cada vez que entraba, encontraba un ambiente más denso, cargado de ese olor agrio, mezcla de tinta y carne húmeda. En un rincón tenía una caja llena de espejos pequeños, cada uno cubierto con trozos de tela. Ella decía que no debía mirarse directamente, porque había empezado a ver reflejos que respondían. Una tarde, en mitad del calor, me pidió que la ayudara a tapar el último espejo del aula. Mientras lo hacía, me pareció escuchar un suspiro que venía del cristal, como si realmente alguien respirara dentro. Elena ya no hablaba del conocimiento como una bendición. Decía que el saber era un ser vivo,
que se alimentaba de la mente de quien lo busca. Llamaba a esa presencia la voz de los ecos, un término raro que se le escapaba cuando hablaba entre delirios. Me contó, mirando hacia una esquina vacía, que todo lo que había aprendido no provenía de los libros, sino de algo que se comunicaba en sueños, mostrándole imágenes de otros tiempos y lugares. Dijo que esas visiones la hacían llorar, porque no eran historias del pasado, sino recuerdos del porvenir. Comenzó a tener síntomas físicos. Pasaba días enteros sin probar bocado, temblando con fiebre, como si su cuerpo estuviera siendo consumido desde dentro. Aseguraba escuchar voces que repetían lo último que decía, un eco retorcido que surgía segundos después de que hablara. Intenté convencerla de que buscara ayuda, un médico o un padre, pero se negó. Me dijo que ya era tarde, que no había sacerdote ni ciencia capaz de sacar una idea, una vez que ésta había encontrado hogar en la mente. A veces, en medio de las noches largas, gritaba, pidiendo que la dejaran descansar. Llegó un punto en el que la casa entera comenzó a responderle. Las paredes crujían cuando se enfadaba. Los objetos se movían solos cuando temblaba. No era teatro, yo lo vi. Una tarde de lluvia, los cuadernos se abrieron al mismo tiempo, como si alguien invisible pasara las páginas. Las palabras escritas empezaron a correrse, dejando manchas negras en sus dedos. Elena lloraba y reía al mismo tiempo, diciendo que ellos se comunicaban así. Le pregunté quiénes eran y solo contestó, las voces que saben lo que no deben. Desde ese instante supe que ya no había vuelta atrás. El pueblo se cansó. Dijeron que era peligrosa, que traería desgracia. Empezaron a dejar cruces de palma frente a su puerta, y algunos hombres intentaron quemarle la casa una madrugada. Pero cuando llegaron, el fuego no prendió. El aire estaba húmedo, helado, y una luz azul rodeaba el techo como una neblina densa. Uno de los hombres, el mismo que arrojó la primera antorcha, amaneció al día siguiente con los ojos completamente blancos. No volvió a hablar. Después de eso, nadie se atrevió a tocarla. Yo seguía viéndola de lejos, cada vez más delgada, casi transparente. A veces parecía no pisar el suelo. Caminaba entre las calles murmurando cosas que parecían plegarias deformadas. Decía frases sin sentido, pero con una cadencia que hacía que la gente bajara la voz solo de escucharla. Un día me detuvo y me dijo que el conocimiento ya no vivía dentro de su cabeza, sino que se había extendido hasta el aire, que podía sentir las ideas del resto, las emociones mezcladas, los pensamientos arrepentidos. Me dijo que el mundo entero hablaba al mismo tiempo y que ese ruido la estaba volviendo loca. Supe entonces que lo que había pedido se había cumplido. Había obtenido la sabiduría infinita, pero a un precio imposible. Ya no podía distinguir lo humano de lo invisible. Cada respiración suya temblaba al ritmo de cosas que yo no podía ver, y sus manos dejaban sombras imposibles en las paredes. Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez sus letras se descomponían apenas las terminaba, como si la tinta rechazara llevar ese peso. Me enseñó un cuaderno donde las palabras se borraban solas, dejando apenas sombras mojadas sobre el papel. Esa noche soñé con ella. Caminaba entre árboles secos, vestida de blanco, y sus ojos eran pozos oscuros donde zumbaba algo vivo. Me dijo que ya no pertenecía a este lado, que había cruzado, pero su cuerpo aún no lo sabía. Al despertar supe que el final estaba cerca. El pueblo amaneció cubierto de una niebla densa, tan espesa que apenas se podía ver 1 metro delante. Las campanas no sonaron esa mañana y nadie abrió las tiendas.
Cuando fui hasta su casa, no la encontré. Solo el sonido de páginas arrastradas por el viento. Dentro, los espejos estaban rotos, los cuadernos abiertos, y las 3 velas del ritual seguían ahí, intactas, como si nunca se hubieran consumido. En las paredes había frases nuevas, escritas a mano. El que sabe demasiado pierde el derecho al silencio. Leí esa oración una y otra vez, sin entender completamente, pero sentí algo helado en la espalda. Comprendí que ella ya no estaba viva en el sentido ordinario. Lo suyo trascendía. Desde entonces, la casa de la maestra quedó vacía, pero a veces, en las noches de tormenta, los aldeanos aseguran escuchar pasos dentro. Dicen que en los espejos del aula aún puede verse una sombra moviéndose despacio, con una vela azul entre las manos. Algunos creen que todavía busca respuestas, otros que intenta advertirnos para que nadie más pida lo que ella pidió. Yo no lo sé. Solo sé que cuando el viento sopla desde el sur, todavía se escucha un murmullo que parece repetir su nombre una y otra vez, como un eco que no aprendió a morir. Pasaron meses desde la desaparición de la maestra Elena, pero el aire del pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las noches se sentían pesadas, como si una nube invisible cubriera las calles. Nadie quería hablar de ella, aunque todos la soñaban. En las charlas de cantina se escuchaba su nombre en susurros, como quien pronuncia una peste. Los niños nuevos no sabían quién había sido, pero bastaba que se acercaran al aula abandonada para guardar silencio. Hasta el viento evitaba soplar fuerte cerca de su casa. Yo seguía viviendo ahí, porque alguien tenía que mantener vivo el recuerdo. Dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad seguía empujándome. Algo me decía que su historia no había terminado. Una madrugada, en medio de un insomnio rabioso, vi una luz encenderse dentro de la vieja escuela. Era débil, azulada, casi temblorosa, pero inconfundible. Mi cuerpo se movió solo, llevado por esa fuerza que uno llama destino o condena. Caminé hasta allá con una linterna y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Al cruzar la puerta, el polvo se levantó como una cortina. Todo seguía igual que antes, pero en el pupitre central había un cuaderno nuevo, abierto. Las hojas parecían frescas y la tinta estaba húmeda. El título decía El legado. Reconocí la letra de Elena de inmediato, aunque era más torcida, más desesperada. Me acerqué y comencé a leer. No era un diario, era una especie de confesión dirigida a quien la encontrara, a quien estuviera dispuesto a entender el precio de saber demasiado. En esas páginas contaba su verdad. Decía que la entidad que le había revelado el conocimiento no tenía nombre ni forma. Era como una tormenta de pensamientos que la desgarraba por dentro. La había elegido no por su fe ni por su inteligencia, sino por su hambre. Esa palabra aparecía muchas veces. Hambre. Según ella, lo que había pedido no fue conocimiento, sino la sensación eterna de estar aprendiéndolo todo, incluso lo que no debía existir. Era un castigo disfrazado de regalo. La mente que quiere abarcarlo todo, escribió, termina devorándose a sí misma. Seguí leyendo con los dedos temblorosos. Describía momentos en los que su percepción se mezclaba con la de otros seres. Decía que podía escuchar pensamientos de personas muertas, de animales, incluso del suelo, que la tierra murmura verdades antiguas que ningún oído humano debería retener. Y cada vez que intentaba descansar, las visiones volvían acompañadas de rostros que la observaban desde las sombras. Al final confesaba que lo único que podía detener el flujo era entregar lo aprendido a otra mente, pasar la carga, romper el ciclo dentro de sí. De pronto, todo me hizo sentido. Comprendí que ella no desapareció.
se disolvió en lo que ahora buscaba otro recipiente. En ese momento algo frío recorrió mi espalda. El viento se coló por las grietas y las velas imaginarias del recuerdo parecieron encenderse solas. Las hojas del cuaderno se movían sin que yo las tocara, como si una mano invisible acelerara la lectura. Y entonces leí la última frase escrita por ella. El que lee esto ya me pertenece. Cerré el libro de golpe, sin poder respirar. Salí corriendo del aula, pero el aire afuera no era distinto. Todo el pueblo dormía, pero sentía que algo me seguía. Miraba las ventanas y juraba ver sombras moviéndose dentro. Mis pensamientos comenzaron a revolverse, como si otra voz los repitiera detrás de mi nuca. Quise convencerme de que era el miedo, pero no lo era. A partir de esa noche, empecé a soñar con Elena. En los sueños se me aparecía joven y serena, pero sus ojos seguían vacíos. Me hablaba con calma, diciéndome que el conocimiento no se destruye, solo cambia de portador. Empecé a escribir. Al principio solo eran frases, recuerdos, nombres, pero pronto mis cuadernos comenzaron a llenarse solos, con letras que yo no reconocía, palabras que parecían latir bajo la tinta. Despertaba con las manos manchadas, con el corazón acelerado. Intenté quemar los papeles, pero el fuego se apagaba cada vez. Supe entonces que la carga había pasado a mí. La maestra había elegido, o el hambre había señalado por sí sola. No había escapatoria posible. Sentí que una parte de su mente vivía dentro de la mía. Durante semanas me alejé del pueblo, tratando de olvidar. Pero el silencio solo aumentaba el rumor. Oía oraciones a medianoche, voces que repetían palabras antiguas en idiomas que no existen. En mi piel aparecían marcas de tiza, líneas torcidas que desaparecían al amanecer. Intenté rezar, pero incluso las plegarias sonaban huecas, como si alguien las respondiera del otro lado. Fue entonces cuando comprendí lo que Elena quería decir con los ecos del conocimiento. No son recuerdos, son presencias que exigen ser compartidas. Una noche volví al aula. La luna estaba partida y el aire tenía ese sabor metálico de los presagios. Dejé el cuaderno sobre el pupitre, abierto. Me quedé ahí, esperando. Se escuchaban pasos, aunque no había nadie. Las sombras parecían acercarse, y una voz susurró mi nombre. Me temblaban las rodillas, pero entendí que todo terminaba ahí. No con un final, sino con una decisión. O pasaba la carga, o me dejaba consumir. Y les juro que en ese instante, cuando el reloj invisible marcó su último eco, supe lo que debía hacer. Me quedé frente al libro, mirando la tinta que aún brillaba bajo la luz pálida. Mi decisión fue no transmitirlo. Decidí cargar con el peso, romper el ciclo si era posible. Si la mente de Elena fue la puerta, la mía sería el candado. Desde entonces, escribo estas palabras no como advertencia, sino como testimonio, porque sé que alguien más las leerá algún día y sentirá lo mismo que yo sentí. Y cuando eso ocurra, preguntará lo mismo que yo me pregunté aquella noche. Vale la pena saberlo todo, si eso significa nunca volver a ser humano.